Vamos a empezar con la siguiente mesa redonda. Formación dual y alternancia, claves para el empleo. Y tenemos Leandro García, vicepresidente de CC de Granada, Ignacio Benito, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, Pepe Herrera, como sabéis, el consejero y secretario de la Federación de las EFAs de Castilla-La Mancha y Madrid, y nos modera Félix Rivadulla, que es periodista y es el subdirector El Ideal de Granada, a quien paso la palabra. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que es un orgullo poder estar aquí como moderador de una mesa de un tema que considero la verdad apasionante, ¿no? Porque cuando hablamos de un país en el que la tasa juvenil de desempleo es la más alta de la Unión Europea junto con Grecia, pues hay que buscar explicaciones, ¿no? Y entre otros factores pues está el de la formación de los jóvenes, ¿no? Que probablemente no se adecua a las necesidades del mercado laboral. Para eso yo creo que hoy estamos aquí para hablar de formación dual y alternancia, las claves para el empleo. Y a mí lo que me gustaría es, bueno, pues que las personas que me acompañan en la mesa hiciera cada uno una pequeña radiografía de situación, ¿no? De cómo ven ellos la situación ahora mismo en España, en Andalucía y en la zona que nos ocupa, que es en Granada. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a EFA la invitación. Simplemente quería dar dos pinceladas de quién soy, a qué entidad vengo representando y un poquito qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Y ya pasaré a entrar en detalle sobre la situación un poco actual. Yo represento a la Fundación Bertelsmann. La Fundación pertenece al Grupo de Comunicación Bertelsmann, es el grupo de comunicación líder a nivel europeo. Dentro del grupo pues tenemos accionariados dentro de A3 Media, Planeta Agostini, un gran número de las empresas de comunicación a nivel europeo pues forman parte del grupo, ¿no? Nosotros como entidad filantrópica estamos trabajando por el empleo juvenil y dentro de nuestra actividad desde hace escasos meses estamos desarrollando la actividad en Andalucía y también principalmente tenemos actividad en Madrid y Cataluña. ¿Por qué hemos elegido esas tres comunidades en una primera etapa? Pues simplemente porque la suma de las tres comunidades autónomas, desgraciadamente, y en el ámbito del empleo juvenil suman más del 50% del desempleo actual, ¿no? Nosotros, como radiografía de la situación, había mucho trabajo que realizar, hay y habrá, desgraciadamente, mucho trabajo que realizar en el ámbito del empleo juvenil, pero nosotros identificamos dos aspectos principales a la hora de querer trabajar y a la hora de querer desarrollar nuestra actividad. Primer planteamiento y primera visión que vimos es que la orientación profesional que reciben los chicos y chicas de nuestro país deja mucho que desear. Es decir, hoy se estaba hablando a lo largo de la mañana de la posibilidad de cuando una persona pues opta por hacer un ciclo universitario o por optar a un ciclo de grado superior o medio. Estos chicos en la gran mayoría de los casos no han visto ni tan siquiera unas estadísticas como las que se han visto anteriormente, ¿no? Sino que estas personas optan por una carrera o por un ciclo en base a los que sus padres, sus amigos, etcétera, le han comentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando y haciendo proyectos pilotos en el ámbito de la orientación profesional, puesto que somos de la opinión de que España necesita unir, que en ese trabajo EFA lo viene realizando hace bastante tiempo, unir y crear puentes entre las escuelas y los centros educativos, ¿no? Hoy en día en nuestro país cada uno como que hace la guerra por su cuenta y faltan estrechar esos lazos, ¿no? Entonces, por un lado, estamos trabajando en el ámbito de la orientación profesional y por otro,
y después comentaré más pausadamente, si es posible, la iniciativa que estamos realizando en el ámbito de la formación profesional dual. Creemos que es una de las alternativas, no la única, ni es la solución estrella, pero es una alternativa más y en la que apostamos y creemos que tiene muchos visos de éxito, el trabajar en el ámbito de la formación profesional dual, como aquí en Andalucía se llama, alternancia, ¿no? Entonces, nosotros como fundación, nuestra matriz está en Alemania, pues impulsamos y desarrollamos ese sistema y después, si es posible, pues entraré un poquito más en detalle sobre el tema. Buenos días, mi nombre es Leandro García y vengo en representación de CECE Granada, donde soy vicepresidente. Agradezco de verdad a la organización de estas jornadas la invitación y, bueno, mi actividad profesional la desarrollo en el Centro Ave María San Cristóbal, un centro de FP en Granada con una larga trayectoria. Mi visión, la visión de la organización de CECE Granada es que existe suficiente sensibilidad por parte de los distintos agentes que intervenimos en la formación profesional como para afrontar la situación de paro juvenil a través de la formación profesional. Creo que se va avanzando notablemente en este sentido. Es cierto que, una vez más, al sistema educativo, en este caso a la formación profesional, se le encarga solucionar uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, en este caso el paro juvenil, y el objetivo prioritario tendría que ser la adecuación de los trabajadores a las demandas técnicas de cualificación para las empresas, lo que realmente están demandando hoy día las empresas para sus trabajadores e incorporarlos a las necesidades de producción de este sistema. No obstante, yo insisto, creo que hay sensibilización suficiente para unir fuerzas, unir proyectos, la integración de la que nos hablaba el profesor anteriormente y acometer por todas tal. En la normativa andaluza, la orden que regula la presentación de proyectos para la formación profesional dual, en su preámbulo ya hace una observación, y es que es en modo experimental, tanto en cuanto el Estado defina su sistema de formación profesional adecuado a la LOMCE. Bueno, pues una vez más nos encontraríamos en esos vaivenes de normativa, legislativos, que hacen que las cosas en educación pues no se desarrollen con la fluidez que merecería, y máxime en este caso. Hay unos datos publicados, yo me imagino que ustedes los conocen, pero por si acaso, hay unos datos publicados en la página del Ministerio, en la Dirección General de Formación Profesional, relativos al año 2013 y 2014. Y ahí se ve claramente cómo el número de centros, número de empresas participantes y el número de alumnos que acceden a la formación profesional dual se incrementan de un año a otro en porcentajes entre el 200-300%. Los datos de 2015, evidentemente, todavía no están publicados. Y, bueno, yo creo que lo que merece la pena posteriormente es someternos los de la mesa a las preguntas, porque lo que convendría es ver en este estado de experimentación qué problemas estaban teniendo en las distintas comunidades autónomas. Ese ya es en sí un problema, la legislación que cambia de unas comunidades a otras, el problema que tenemos para el desarrollo de este tipo de proyectos de unas comunidades a otras, sobre todo cuando las empresas son de implantación nacional, y pues ver qué problemas estamos teniendo para intentar poner soluciones entre todos. Ciertamente, lo inmediato es ver que tenemos una estructura empresarial a base fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas y de microempresas, y el primer problema que nos surge es la falta de tutores laborales cualificados para intervenir en el proceso de aprendizaje. Pero eso como botón de muestra. Otras cosas pueden ir surgiendo y lo dejamos para el debate. Yo no me quiero alargar. Gracias. Muy bien. José Herrera tiene
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Todas personas de las EFAS, sí voy a responder a la pregunta que ha lanzado el moderador, situación en España y en Andalucía. Es evidente, por las cifras del desempleo juvenil, que ya esta mañana se han recordado, que una situación insostenible. Insostenible pues, para cualquier país y en el nuestro con unas connotaciones de una dimensión económica fundamental. El desarrollo de la formación profesional, el desarrollo de los modelos para implementar la formación profesional se suelen hacer dependiendo de los parámetros y objetivos que se pretendan conseguir. Puede ser un tema puramente académico, puede ser por motivos sociales o puede ser por motivos académicos, sociales y económicos. En el caso nuestro, en el caso de España, en el caso de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, a mí me parece que prevalece el último, el sistema, las necesidades o la situación económica. La situación económica generada por el desempleo, unida a la situación social que genera esa falta de empleo o desempleo. La formación profesional, si arrancamos desde la Ley General de Educación de 1970, con toda la trayectoria y recorrido que ha tenido con las diversas leyes de educación, ha sido una formación profesional academicista, con el esquema oficial del Ministerio de Educación, donde toda la formación profesional se entendía que se debía desarrollar y se debía impartir bajo el techo del centro educativo o el centro de formación profesional. Cuando en las instancias del Ministerio de Educación hablábamos desde las EFAS de la necesidad de hacer una apertura de la formación profesional a la vinculación con las empresas, era nombrar la bicha, perdonar la palabra. No se entendía que se pudiera desarrollar una FP fuera del centro educativo, en los talleres del centro educativo, en los laboratorios del centro educativo, por lo tanto, dentro del centro de formación profesional. Transcurrido el tiempo, bueno, pues hoy yo creo que nos tenemos que felicitar porque ha habido esa apertura mental, condicionado por los factores que antes he comentado, y nos tenemos que felicitar también por otro tema histórico que se ha corregido. El Ministerio de Educación iba por un camino y el Ministerio de Trabajo y Empleo, como se denominara dependiendo de los distintos equipos de gobierno del Gobierno central, iba por otro. Eran dos líneas paralelas que, como bien sabéis, no se juntan en ningún punto. Bueno, pues gracias al último acuerdo de la formación profesional para el empleo, esas líneas ahora son convergentes y ha habido un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo por la denominada formación profesional para el empleo. Por lo tanto, sí estamos ante una etapa interesante, una etapa, yo pienso que donde se requiere el compromiso de distintas instituciones, las administraciones públicas, las empresas y los centros educativos. Son imprescindibles ese triángulo para que el nuevo modelo de formación profesional, del que después hablaremos, simplemente estoy respondiendo a la pregunta del moderador, pues tenga éxito. Muy bien, Javier, ¿tú quieres añadir algo? No. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues por centrar un poquito el debate y, digamos, empezar desde los cimientos, que bueno, para mí pues son los alumnos, me gustaría plantear si creéis que desde las instituciones se hace bueno, pues todo lo que se debe para acabar con ese estigma que en muchos casos tiene la formación profesional y convertirla en atractiva para los jóvenes, de cara sobre todo a la orientación profesional. Los alumnos reciben generalmente poca información sobre esa orientación a la hora de elegir las profesiones a las que dedicarse en el futuro, y ahí probablemente está uno de los grandes problemas que nos encontramos. Este tema, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, al hilo también un poco de lo que comenté con anterioridad, nosotros como entidad vemos un problema fundamental dentro de la sociedad española,
puesto que es una materia que se ha dejado en manos de, en muchos casos, tal y como están las normativas y con el tema de la crisis, los recortes, etc., se ha dejado un poco en manos de los tutores, como quien dice, héroes, ¿no? O sea, hay algunos que sacan el tema adelante, pero por iniciativa propia, no por los recursos que tienen, ni por la disponibilidad que tienen, ni por... Entonces, creemos y apostamos porque el tema de la orientación en nuestro país es algo fundamental. O sea, una sociedad formada es una sociedad, al fin y al cabo, que posteriormente redunda en el empleo, ¿no? Entonces, creemos que es un aspecto fundamental a trabajar y de ahí que sea uno de los dos pilares fundamentales en los que estamos nosotros trabajando, ¿no? Trabajamos por sistematizar el ámbito de la orientación profesional. Hemos simplemente adaptado una metodología traída, en este caso, de Alemania, que llevaban 15 años desarrollándolo. Allí hay 1.500 centros que lo están llevando a cabo y simplemente lo que hace es sistematizar ese sistema y que la orientación, insisto, no quede en manos del tutor o tutora, sino que sea algo estratégico dentro del centro educativo y que, además, incorporar también a otros aspectos que creemos también fundamentales, como son las familias y como son las empresas. O sea, el tema de la orientación no es simplemente tema del tutor o tutora de turno, es un tema de la sociedad en general y en este caso hay diferentes partes implicadas que las familias deben de participar en ese proceso de orientación, de apoyo, de información. Las empresas deben de involucrarse en esa información a la hora de dar a conocer, pues bueno, qué es lo que desarrollan, cuáles son los empleos que van a solicitar y los perfiles que van a necesitar el día de mañana, y los centros educativos no lo deben de ver simplemente como una materia en las horas de orientación, sino que se debe de forma paralela, se debe incluso en clases de matemáticas, de inglés, dar la misma materia pero de forma transversal, incorporando el tema de la orientación. O sea, hay muchos sistemas y muchas técnicas que creemos que es necesario desarrollar y que continúe mejorando en nuestro país. Desde mi punto de vista, dando respuesta a la pregunta de si las administraciones públicas están haciendo lo conveniente para intervenir para afrontar este problema, a ver, yo veo una respuesta compleja. En primer lugar, creo que partimos en esta situación de paro juvenil de un abandono escolar en la educación secundaria obligatoria en torno al 30-35%, ¿vale? Entonces, primera cuestión que está originando esta situación de desempleo juvenil. Y bueno, todo el mundo conoce la situación de estos jóvenes que sin titulación, sin capacitación y los que más están sufriendo, evidentemente, las consecuencias de la crisis económica. Segundo, desde mi punto de vista, es la total necesidad de que el mundo empresarial intervenga de lleno en esta modalidad de formación profesional. Ya veníamos haciéndolo a través del módulo de formación en centros de trabajo, pero este modelo poco a poco creo que se va demostrando que va a ser una fórmula, un modelo válido para formar a los trabajadores de las empresas de nuestro país y para intentar hacer frente a esta situación de falta de empleabilidad. Entonces, la implicación de las empresas, insisto, es totalmente necesario. La Administración debe de acometer, aunque ya se está reduciendo esa tasa de abandono escolar que luego da origen a ese desempleo, pero creo que la unión de Administración, empresarios y centros educativos es lo que puede dar solución o parte de la solución con el tema. Los centros que hacemos, y ustedes lo conocen perfectamente, que hacemos el seguimiento directo al alumnado en las empresas, vemos que hay situaciones muy favorables del entorno de aprendizaje para los alumnos y otras que habría que mejorar notablemente. Y también hay un aspecto que todavía sigue siendo un hándicap en este país. La formación profesional, vista desde el punto de vista sociológico, todavía no estaba
al nivel de la importancia que tiene y de la dignidad que debe de tener dentro en la estructura del sistema educativo. También creo que hay todavía algo de camino para recorrer para dignificar la formación profesional dentro del sistema educativo y dentro del sistema productivo. Bien. ¿Necesaria la orientación? Imprescindible, rotundamente imprescindible. Pero una orientación en buena dirección. Es decir, la orientación, en mi opinión, la orientación que se hace en los centros de enseñanza obligatoria, en los alumnos de la ESO, de educación secundaria obligatoria. Es más, yo creo que la orientación se tiene que implementar, se tiene que iniciar desde la etapa más temprana del alumno en el sistema educativo, pues tiene que ser una orientación que no sea tendenciosa. Y me explico. Los servicios de orientación, bueno, pues todos sabemos, y hago un paréntesis, que más o menos el 70%, cifras de hace 4 años, eso pues se va reduciendo, por fortuna. El 70%, el 65% eran alumnos orientados hacia el bachillerato y el resto, el 35%, eran alumnos orientados a la FP. ¿Qué alumnos eran orientados al bachillerato? Los alumnos, pues con un expediente académico, con unas calificaciones más que expediente académico, más bien media altas. El alumno con unas calificaciones media bajas, pero no por capacidad, no por conocimiento, sino por resultados numéricos de las calificaciones. Pues se clasificaba al alumno. Eso es un laxo error y es lo que hemos visto de la falta de prestigio, falta de imagen de la formación profesional en la sociedad. Dicho en un argot educativo y coloquial, los listos para bachillerato y los tontos para la formación profesional. Así ocurre, así ha ocurrido. Y parece ser que la tendencia está cambiando y se están corrigiendo esos errores. ¿Por qué? ¿Dónde nos ha llevado esta situación? Nos ha llevado a la falta de cualificación profesional de técnicos de grado medio. España tiene un déficit espectacular de técnicos, personas con cualificación profesional acreditada de lo que es el equivalente a los títulos de grado medio de la formación profesional. Son cifras que todos conocemos porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos visto y que yo no voy a reproducir para no cansarles. Esa es la consecuencia de lo que he dicho anteriormente. Por lo tanto, es una disfunción que es urgente corregir. Coincido plenamente, y me parece que es una línea muy acertada, lo que ha comentado Ignacio, de una apuesta decidida por la orientación, por una buena orientación profesional. Parece que la LOMCE, por lo menos en el texto de la ley, pretende ese objetivo, de tal forma que en el segundo ciclo está estructurada en ciertas materias dirigidas al tema de lo que sería bachillerato y lo que sería la formación profesional. Es una línea, pero mientras que en los servicios de orientación de los centros educativos, de los centros no se haga una orientación desinteresada, pues nos quedaremos todavía con esta asignatura pendiente. Esa orientación profesional, esa orientación académica ha de contar con las capacidades, con todo el valor que tiene ese alumno y con la familia. Porque los alumnos, cuando están en el proceso de orientación, son menores. Por lo tanto, la familia también tiene su parte importante de decisión. Entonces, y concluyo, pues entiendo que las instituciones públicas, que es el legislador, que es quien marca las pautas, no solamente tiene que legislar, que ya hay bastante legislado, sino que los docentes, los responsables de los departamentos de orientación,
tienen que tener la sensibilidad suficiente para no hacer una orientación tendenciosa. Muy bien. Javier. Yo tengo una opinión que estamos dormidos. La formación profesional ya es el futuro, el presente, y estamos como los surfistas, hemos cogido la ola buena. Y nos lo tenemos que creer. En nuestro caso, Castilla-La Mancha, estamos en un plan de reconversión, tendremos que ajustar bastantes cosas, entre otras la que os he dicho antes. Nuestros activos eran de Caja Madrid. Caja Madrid le daba a la Fundación Caja Madrid 30, 40 millones todos los años para la obra social. Ahora recibe 0. Y nos han dicho que paguemos 6 millones por las EFAs, por las 3. Y nos hemos empezado a reír de una manera tremenda. O sea, los únicos que no tenemos tarjetas negras, los únicos que hemos mantenido nuestros programas, los únicos que hemos hecho los deberes, nos dicen que tenemos que comprar las EFAs. Claro, la carcajada ha sido monumental. Nosotros no vamos a comprar las EFAs a esos precios ni de broma y veremos cómo lo resolvemos. Pero si no, tendrán que mandar a la Guardia Civil porque no nos vamos a entregarlas así. Quiero decir, todo esto es lo que está pasando, y leo, sobre el cuidado de la casa común. Si lo habéis leído, la encíclica que tiene que ver mucho con el medio ambiente y todo lo que pasa, lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Y no sigo. Es una revolución. Y aquí no van a ser solo los de Podemos, queremos, tenemos, penemos. Somos nosotros. Y tenemos todo lo que necesitamos para hacer la transformación en la línea que nos ha dicho el catedrático José Luis. Ahora, nos lo creemos porque de la subvención lo que nos ha hecho es ser tontos. Maldita subvención, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojo, somos como los demás, no, los demás. Quiere decir que si hay conciertos y tenemos derechos, claro que los tenemos derecho, porque somos ciudadanos con la misma dignidad que todo el mundo. Pero ya empezamos a pelear en frentes, he dicho lo de Indra, que ya lo conocéis. ¿Cuántos son, José? ¿Cuántos estudiantes tenemos? 30. Allí le veo a otro de los directores de nuestra EFA que está peleando en el mundo del automóvil. No te digo nada de Julián, que es experto viajar por todo el mundo, no sé ni cómo lo hace, pero consigue que todos sus chicos vayan al mundo entero. De repente están en California, ni nos hemos enterado. Y se busca la vida. ¿Por qué no aprendemos de una vez a buscarnos la vida? ¿Por qué pensamos que somos idiotas? ¿Qué juventud de mierda somos si no? Estoy viendo las caras de estas chicas y de los jóvenes. Si podemos con todo, si tenemos todo lo que queramos para poder sacar adelante los temas, y tenemos que hacer una revolución de emprendedores, revolución, sin contar con lo público. Les diremos cómo se hace una revolución. Y esa es la manera que lo tenemos que acometer. Los riesgos infinitos. ¿Que nos podemos pegar alguna castaña? Nos la daremos. ¿Y qué? O sea, yo lo que veo con una claridad meridiana, y siempre, perdonar, hablo de Castilla-La Mancha porque son de las que más puedo opinar, pero conozco todos el resto de las EFAs y sé lo que estáis haciendo. Ya empezó Zaragoza, y aquí les tenemos a las chicas, con la caja. ¿Dónde estás, María Teresa? Por aquí estará, ¿no? ¿Cuándo fue cuando os quedasteis con... ¿De quién eran? ¿De la caja? ¿Cómo se llama? ¿Unicaja? No. Ibercaja. Y el bueno de vosotros dijisteis, tiramos para adelante, os pidieron ¿cuánto dinero? Que luego os lo prestaron y no lo devolvisteis. Bien hecho. Eso es lo que hay que hacer. Se pide prestado y luego no se devuelve. Así fue, y no está Turlán, que lo diría con mucha más gracia que yo y con unas palabras mucho más fuertes. Pues es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué son esos activos? ¿Para qué valen? Algunos de los nuestros ni para poner farolillos. Para nada. Entonces, ojo, no nos quejemos nada.
Veamos cómo podemos integrar con las empresas. Aquí le tenemos a Bertelsmann. Pero tenemos que enamorar a este hombre. ¿Quién le enamora? Como nos vea tristes, que no hay nada que hacer, pues va a decir, pues vaya cuadrilla de lerdos que he visto por ahí. Lerdo no sé si sabéis lo que es. Usamos en el País Vasco. Como atontados o algo así. O ganorabaco, que es otra palabra que es peor todavía. Hay que enamorarle a Bertelsmann, que tienen una experiencia alemana. Yo tuve la suerte de trabajar 7 años con los alemanes. Menudas escuelas de formación y, sobre todo, en las fábricas, lo que no perdieron eran los maestros. Y toda la escuela, cómo les enseñan a manejar los laminadores o las prensas de extrusión o las fundiciones. Y eso es una maravilla. Venga, pues a enamorar a estos señores. Yo estoy convencido que tenemos ese activo. Lo que quiero es verlos a vosotras vibrar y a vosotros. Y que os lo creáis. Le estoy viendo aquí al cazador, mi amigo. Perdona, me estaba contando en Extremadura. ¿Digo tu nombre? Bueno, no va a decir nada. Que diga él si quiere. Y le gusta mucho el tema de la caza. España, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, tiene la mejor caza del mundo. La cabra hispánica, los venados, los corzos, etcétera, 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 vienen los mejores cazadores del mundo con sus aviones privados, pagan lo que no está escrito y somos lo mejor del mundo. Y ahí es integral. Se les coge en el avión, se les trae a la casa, les dan un trato exquisito. Si vienen con sus mujeres y quieren ir a ventas con Peñaguilera porque les gusta mucho el cuero, lo que sea, no sé qué, se les da el programa completo. Todo el tema de la taxidermia se les organiza aquí de manera que luego se les lleva, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera integral se consigue que todos estos señores, ¿quiénes les acompañan? Por día te pueden pagar 200 euros. O más, porque eso hoy no hay límite. Ahora, ¿qué hace falta? Hablar inglés. Porque el ruso de turno, o le hablas en inglés o en ruso. Si hablas ruso, mejor, pero no creo que es tan fácil. Entonces, tenemos en Extremadura, me estaba diciendo que el Común, que es una finca que está, pues si te llevan en helicóptero y te dejan, vas a ver los mejores castaños, y vas a decir, estoy en Asturias. Pues no, estamos en Guadalupe, en Extremadura. Y este señor que produce castañas, que está montando una industria para poder venderlas, me decías, a Italia. Ahí está. Y no le fue bien en el tema personal, porque está en el mundo de la construcción y de hecho hizo pues un concurso de acreedores. Pero hay capacidad para emplear. Y hay alguien de las EFAS, me estabas diciendo, que está trabajando con Joaquín, ¿no? Venga. Entonces yo lo único que os digo, y animarnos, tenemos el momento estupendo, tenemos una formación, pero nos paramos, lo que nos acaba de decir el doctor. Hay que integrar los proyectos. Pues vayamos por esa línea, pero si estamos en la buena. Esto es todo. Muy bien, gracias. Y antes de seguir, quería hacer 2 pequeñas reflexiones. Una es un apunte. Porque creo que el auditorio merece la pena que conozca, ¿no? Hablábamos de si las instituciones hacen todo lo que pueden y lo que deben. Pues, por ejemplo, hoy no han hecho todo lo que podían y lo que debían porque, bueno, pues la Secretaria General de Formación Profesional de la Junta de Andalucía tenía que haber estado aquí y o no ha podido, o no le han dejado. Yo creo que, evidentemente, en un debate como este, cuando se está invitado, pues se debe acudir, ¿no? Es una obligación. Eso para que ustedes lo sepan. Hubiera sido interesante también tener a Gerardo Cuerva, al presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, para que nos diera el punto de vista, digamos, de los empresarios, que son parte importante también de este proceso. Antes de que hablemos del papel de los empresarios y de su implicación, me gustaría, porque ha salido, ¿no?, al hilo de ese estigma que hablábamos que tenía la formación profesional, contarles una pequeña anécdota profesional muy reciente de este mismo domingo, una comida, digamos, bueno, pues de un grupo de amigos en un club deportivo, en el que casualmente yo tenía sentado al lado a un señor al que no conocía,
y bueno, con el que empecé a hablar. Y este señor, tendría ya 50 y tantos años, me contó su historia, ¿no? Y su historia era la del hijo de unos emigrantes granadinos que hace, pues, en los años 70 emigraron a Alemania. Y él, pues, con 3, 4 años, bueno, pues fue para allí y tuvo que formarse en Alemania. Este señor estudió FP en Alemania. Este señor hizo un grado de soldador. Hoy trabaja en una empresa de granadina y está orgulloso de ser, digamos, pues el soldador mejor formado de todos los que hay, de todos los que trabajan con él. Presume de su profesión, se siente muy bien valorado en su empresa y un poco pues comentaba que lo que le chocaba era, bueno, pues que aquí no se hiciera o no se hubiera hecho todo lo que él hizo en Alemania en su momento y todo lo que él aprendió, porque me estuvo contando pues que de los 3 años que estuvo estudiando, bueno, pues haciendo ese grado, pues estuvo ya compatibilizándolo con su trabajo, ¿no? Y él se sentía orgulloso en una mesa en la que había abogados, en la que había médicos, y él, pues con su profesión de soldador, pues estaba orgullosísimo, ¿no? La verdad que para mí fue una gran lección, ¿no? Que, bueno, la verdad que curiosamente se produjo pues 48 horas antes de venir a esta mesa y, bueno, pues quería compartirla con todos ustedes. Volviendo un poco, hemos hablado de alumnos, hemos hablado de formadores, hemos hablado de un poquito por encima de las instituciones. Me gustaría hablar un poquito de los empresarios, ¿no? Que son, bueno, pues un elemento clave, ¿no? Esa implicación de la empresa. Y la pregunta que lanzo es si son conscientes los empresarios de la importancia de formar a personas según las necesidades que tienen, ¿no? Porque, entre otras cosas, esto evidentemente al empresario a lo que le ayuda es, bueno, pues en sus procesos de selección de personal a simplificarlos y evidentemente a hacer incorporaciones efectivas desde el primer día, ¿no? ¿En qué niveles nos movemos? ¿Hay una conciencia real? ¿Están trabajando desde las confederaciones? ¿Se está apoyando todo este proceso? A ver, en líneas generales, lo primero, que bajo mi criterio, decir que hay una gran diferencia entre las distintas comunidades, ¿vale? Eso en primer lugar. ¿Por qué digo eso? Bueno, nosotros, que como estaba comentando con anterioridad, donde principalmente estamos desarrollando nuestra actividad es Cataluña, Madrid, Andalucía, bueno, pues desgraciadamente, además, hoy por hoy, uno de los problemas fundamentales que tiene la formación profesional dual es que hoy por hoy hay 17 modelos de formación profesional en España. Ese es el principal problema que tenemos. Partiendo de esa base, hay comunidades, como puede ser la catalana, donde la implicación del empresariado y, sobre todo, bajo mi punto de vista, la mentalidad del compartir y un poco de ese grado de responsabilidad social corporativa, que no solo eso queda para las Resol, Cepsa, etc., sino que cualquier pyme también tiene ese grado de responsabilidad social corporativa del trabajar por la sociedad y por el bien de la juventud o no juventud para formar. Eso es lo que nos falta. Yo echo de menos, sobre todo aquí en Andalucía, tierra que lógicamente más conozco, ese sentimiento un tanto egoísta hablo un poco por generalizar, de cada uno piensa más en el día a día suyo y no tanto el compartir, que eso es una visión que se tiene mucho más en países nórdicos y en comunidades más del norte de España también se tiene, ¿no? Nosotros, una de las publicaciones y uno de los aspectos fundamentales que queremos empezar también a trabajar en el ámbito de la formación profesional dual es, estamos publicando una guía con parte alemana y con casos españoles del trabajo colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos a otros países, que en España existen, ¿no? La formación profesional, los empresarios en muchos casos, como no pueden asumir individualmente esa labor,
puesto que o no tiene la capacidad o simplemente el alumno no puede ver esos diferentes módulos, pues trabajan de forma colaborativa y el alumno pasa por diferentes empresas, ¿no? O las asociaciones participan en ese aunar a las diferentes empresas para que puedan trabajar. El problema que tenemos también aquí, y cuando en muchos foros nosotros pues comentamos, siempre se tiene la visión de que, claro, es que la formación profesional dual solo sirve para las grandes empresas y para la industria. Pues bajo mi humilde criterio eso es un grave error. O sea, en Alemania, por ejemplo, que se está comentando, el 80% de las empresas que trabajan en el ámbito de la formación profesional dual son pymes, igual que tenemos aquí, igual que en nuestro sistema productivo. Eso no quiere decir, y nosotros no abanderamos, insisto, por mucho matriz alemana, nosotros defendemos el sistema de formación profesional dual, pero lo que no tiene sentido es coger el sistema de formación profesional de Alemania y traerlo aquí, exactamente, no. Hay que adaptarlo a nuestro sistema productivo y hay que adaptarlo a nuestro contexto. O sea, partiendo de esa base de que los ciclos allí son de 2, 3, 4 años, de que el empresariado participa con unión de las cámaras, etcétera, etcétera, de que hay una formación y una certificación con unos exámenes al final en los que participan diferentes empresas y de esa forma hay un mismo nivel educativo, de que el alumno es el que se busca las prácticas. O sea, estamos hablando de unas grandes diferencias y eso hoy por hoy no va a llegar aquí. Pero el empresariado debe de, en primer lugar, estar más sensibilizado e informado y eso falta, sobre todo en la comunidad en la que yo estoy. Yo cuando llego a muchos foros y hablamos, porque luego al final de esta sesión, si tengo 2 minutitos, comento un poco la iniciativa más importante que estamos haciendo en el ámbito de la formación profesional dual, un poco pues, también por invitarles a ustedes y a las empresas con las que participan. Cuando llego a muchos foros hay empresarios que no saben, bueno, empresarios no, muchísimos empresarios que no saben lo que es la formación profesional dual. ¿Les suena? ¿Eso qué es? La formación profesional. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que hay una labor primero de sensibilizar, informar y trabajar con ellos y a partir de ahí, bueno, pues ya ellos mismos se irán concienciando y irán trabajando más y irán cambiando esa mentalidad. Pero que nos queda mucho trabajo por hacer, muchísimo. Y que hay diferencias entre cada comunidad, no solo los sistemas normativos, sino forma de trabajo total. Leandro. Sí, bueno, yo ya creo que me he pronunciado anteriormente un poco en esta línea. Yo insisto, yo creo que hay sensibilización, pero coincido también con que estamos en un nivel de inicio, ¿vale? No obstante, nosotros hemos podido constatar cómo la Confederación Granadina del Empresario, aunque hoy no esté aquí su presidente, pero a lo largo de este año se han desarrollado actividades conjuntas para establecer foros de debate, de trabajo y propiciar encuentros entre empresarios y centros y la Administración Educativa de la Delegación de Granada para bueno, acercar información, intercambiar información, acercar posturas y unir fuerzas, que es de lo que se trata para poner esto en marcha. Evidentemente que, lo decía anteriormente, el tejido industrial es pequeña y mediana empresa y microempresas y, bueno, pues el empresario, todos los empresarios no tienen el mismo grado de información, de formación y de posibilidades de intervenir en el proceso de aprendizaje del alumnado. Las grandes empresas, evidentemente sí, y nos beneficiamos de ello, pero claro, hay que tender al modelo alemán, a mandar a nuestro alumnado a todo tipo de empresas y que se impliquen. Las trabas burocráticas también las hemos comentado antes. Eso es una de las mayores que tenemos. 17 legislaciones en cada una de las comunidades autónomas. Pero, bueno, pues el decreto 1529 del 2012 es el que regula el contrato para la formación y el aprendizaje, en el que se basa el modelo de la formación profesional dual, ¿vale? Y es el que regula y el que tiene que marcar la línea de trabajo con todos los agentes implicados. Hay cosas que yo creo que tenemos que copiar de otros países de Europa, como son pues, los incentivos fiscales
para las empresas, para aquellas empresas que inviertan en equipamiento de los centros, que ya las hay, pero de generalizar, extender, potenciar de alguna manera, y sería otra forma en que las administraciones tendrían que favorecer que las empresas puedan intervenir en el proceso de la formación profesional dual con esas deducciones fiscales si favorecen con equipamientos a los centros. Es decir, yo creo que hay temas, las cámaras de comercio también son un elemento importante para el apoyo, para el desarrollo de este sistema, y creo que estamos en línea. Empezando, pero creo que estamos en línea. Cada vez, insisto, el grado de sensibilización por el problema tan acuciante de desempleo juvenil y porque puede ser la fórmula que acerque de una vez algo tan añorado como era el acercamiento del sistema educativo en cuanto a la formación profesional con el mundo empresarial, creo que vamos en línea. Sí. Bueno, yo después de las intervenciones anteriores voy a entrar ya en materia, ¿no? ¿Es necesaria una formación profesional vinculada a la empresa? Rotundamente sí. Urgente. ¿Es el único modelo el alemán para implementar este sistema? No. Rotundamente no. Dicho esto, existen a nivel de la Unión Europea, además del sistema alemán, porque Dual no es específico de Alemania. Dual, escuela-empresa, y hay otros países que todos conocéis, Inglaterra, Austria, Dinamarca, Suecia, etcétera, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que trasladar, y lo ha dicho Ignacio, el patrón del modelo dual alemán a España, si se pretende eso, empezamos mal. Empezamos mal. Con 17 comunidades autónomas, que ya se ha dicho, con 17 regulaciones del desarrollo de la norma básica del Estado en las comunidades autónomas distintas. Con esa diversidad que tenemos en España, además del tejido empresarial de cada zona, de cada comunidad autónoma, y dentro de cada comunidad autónoma, del medio urbano y del medio rural, del territorio, paréntesis, urbano, del territorio, paréntesis, rural, hay que adaptar en cada territorio esa formación escuela-empresa a esos condicionantes. Segundo, tiene que haber un diagnóstico real y comprometido de los actores en este proyecto escuela-empresa. Y los actores, ya se ha comentado anteriormente, administraciones públicas, centro educativo empresa, alumno familia. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Empezamos de abajo arriba, no de arriba abajo, que es como erróneamente se suele regular las cosas. Las necesidades productivas de las empresas, que son las que generan empleo. La Administración no genera empleo. Por lo tanto, el actor que genera empleo tiene que tener la primera voz, la empresa. ¿Qué necesidad tiene usted de empleados cualificados? Y la empresa, dependiendo del sector en el que estemos, pues dirá este perfil y necesito tantos. A partir de ahí haremos un tema ascendente y el legislador tendrá que regular la normativa para darle espacio normativo con bonificaciones fiscales, con atractivos para incorporar a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ser un tema cambiante. Esto no es un tema que se publica, se hace, se le da al patrón, se le da a la máquina y venga, titulados con este perfil, un año, otro año, otro año, otro año, 10 años, 15 años, 20 años. No. La necesidad de la economía, de la empresa, de la sociedad, de las demandas son cambiantes. Por lo tanto, periódicamente, en función de la actividad, habrá que adaptar y habrá que ser flexibles. Primero la Administración, al regular las exigencias a los centros de formación profesional. Centros mastodónticos, talleres impresionantes, equipamientos que no puede asumir ninguna, ni el Estado, porque no somos un país rico, ni los centros privados. Por lo tanto, ¿dónde está la tecnología puntera? En la empresa. ¿Dónde está la capacidad de incorporar tecnología? En la empresa. Porque la empresa tiene que tener todas las herramientas para ser competitivos en un mundo globalizado.
Entonces, con ese esquema es el punto de partida y entonces tendremos que ir implementando cosas. El profesorado de la formación profesional está preparado, capacitado para este modelo escuela-empresa. Yo entiendo que necesita reciclaje, necesita formación y necesita conocer e identificarse en esta otra forma del desarrollo de la formación profesional. ¿Las empresas tienen personal capacitado para recepcionar a los alumnos que vienen de los centros formativos? No. Tendremos que formar los tutores. Por eso decía que el patrón del modelo dual alemán no es trasladable a España. Me das el patrón, le doy a la máquina y así. No, perdona. El recorrido que lleva el sistema dual en Alemania, pues sabemos los años que llevan. Llevan pues muchos años, más de 50 años llevan desarrollando este modelo. Nosotros en España se está empezando ahora. En las EFAs llevamos más de 40 años con el sistema de alternancia. Dicho todo esto, aparece el protagonismo de las cámaras de comercio en el sistema de España. ¿Por qué? Porque existen en Alemania. Bien, para empezar, la ley de cámaras de cámaras a nivel nacional se aprobó en marzo-abril del año pasado. Ahora, eso lleva una regulación autonómica, tiene que estar regulado la ley de cámaras en cada comunidad autónoma, 17 comunidades autónomas, por lo tanto, y todo parado. Todo parado porque, claro, como aquí el apoyo es de las cámaras son las que dan. Mire usted, o agilizamos el tema o establezcamos itinerarios y procedimientos para que el sistema pueda tener éxito. Y luego está todo el tema de los contratos que han comentado antes, de los contratos para la formación y el aprendizaje, regulados. Pero claro, el empresario llega y dice, mira, un contrato de formación y aprendizaje para este chaval, fíjate, es un tío majo, pues tú le vas a tener que pagar como lo que diga el convenio en función de su jornada, primer año 75%, segundo año 85%, pero no puede ser mínimo del salario mínimo interprofesional. Hombre, la seguridad social te podrás bonificar un poco, pero tú tienes que hacer una apuesta en tu dimensión social que tiene la empresa, que es verdad, la empresa también tiene un compromiso con la sociedad de devolver algo de sus beneficios. Y el empresario dice, ¿tú qué dices? Que yo tengo que ahora, si yo no necesito ahora mismo nada, tú fórmamelo, que luego yo veré. Hombre, luego ya te sientas con él, oye, mira, pero tú no entiendes que si tú participas en este proyecto, pues tú vas a ir formando a este alumno, vas a pagar ahí unos euros, y resulta que lo has formado, pues lo has formado con tu filosofía de empresa, con tu perfil, le haces números, y dices, mira, tú ahora mismo contratas a una persona con un título pero que no has intervenido en su formación. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se incorpora hasta que es productivo? Pues depende de la empresa y depende a qué se dedique, te dice un tiempo u otro. Le haces números y cuánto va a cobrar cuando le haces números, y por ahí lo pueden ver. Pero eso es una labor uno a uno, el famoso one to one. Entonces, este tema... Estos temas hay que regularlos, hay que hacer una sensibilización, hay que hacer lo que antes he comentado. Y termino. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario trasladar el patrón alemán a España? Hay otros modelos y, por lo tanto, hay que tener libertad para que cada centro educativo determine su proyecto de formación profesional escuela-empresa, formación vinculada a la empresa, traer las empresas a los centros de formación y que las instituciones intervinientes tienen que ser ágiles para regular el éxito del sistema. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Si estamos viendo que hay 17 modelos, 17 autonomías, buscar una única regulación es muy difícil. Solamente si bajáramos el nivel de funcionarios a la mitad sería un gran éxito, porque no habría tiempo y entonces habría que unificar. Yo pertenezco a la Asociación Española contra el Cáncer, soy vicepresidente de Madrid y es una maravilla ver, ante un tema que obviamente es una enfermedad grave, la plataforma de la asociación la miran bien todo el mundo. Nosotros tenemos las juntas de Alcobendas, los voluntarios, la mayoría del PP.
tenemos de Rivas hacia Madrid la mayoría muy de izquierdas. No tenemos ningún problema porque hemos sido capaces, la sociedad civil detrás del cáncer no hay ninguna ideología. Solamente hay un grupo de gente que se ha asociado para trabajar contra una enfermedad y todo el mundo está de acuerdo. El otro día, en una cena que había en Las Rozas, donde el alcalde Nacho Fernández sigue siendo del PP, pero al lado estaba Boni, que era el socialista, que era muy amiguete nuestro también, con su mesa de gente y tal, y estuvimos compartiendo todo y no había el menor problema, porque hay algo que une, una plataforma con una capacidad, que en este caso, como os digo, es el cáncer. Yo es la forma que veo donde la sociedad civil se puede unir para proyectos como es la formación dual, que no tenemos duda, pero en cuanto vamos a regulaciones autonómicas, mal asunto. Lo tenemos que superar. Esa fórmula de plataforma que te une, yo creo que es una vía para conseguirlo. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea, pero yo lo he visto que funciona, como os he dicho, lo del cáncer, y veo en las autonomías los problemas que tenemos porque te pasas, como decíamos, hay fronteras que te delimitan y que cambian radicalmente Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, bla, bla, bla. Esto es todo. Leandro, ¿querías añadir algo? Sí, es sobre, al hilo de este comentario sobre las comunidades autónomas, en el primer trimestre de este curso tuvimos oportunidad, a través de unas jornadas que se organizaron, y vino el viceconsejero vasco y estuvo explicando el sistema de formación profesional en el País Vasco. No sé si en la sala hay alguien que venga de allí, pero claro, viendo esto nos estamos centrando en el tema legislativo de las 17 comunidades autónomas, pero hay uno que se constató, tuvimos oportunidad de constatar en esas jornadas, que también es fundamental, el económico. ¿Qué cuesta implantar un sistema de formación profesional como el vasco, que sí pueden asumirlo económicamente? En Andalucía no podemos. Lo que cuesta financiar la implantación de ese sistema es mucho dinero. Y ahí ya tenemos otro elemento que origina discriminación, diferencias de clases de unas comunidades a otras en función de la disponibilidad, de las posibilidades de financiación para su implantación. Ese es otro elemento importante. Y finalmente los resultados no serán iguales de unas comunidades a otras. Muy bien, vamos a ir ya, digamos, cerrando la mesa, porque por horario luego hay otra y habrá que comer también. Y sí me gustaría que cada uno, bueno, pues pudiera tener una última intervención por si quiere decir algo que no se haya dicho o incidir en algo. Así que empezamos por ti, Ignacio, y aprovechamos para que nos cuentes ya también la iniciativa que nos ibas a comentar. Perfecto. A ver, al hilo también de lo que se venía comentando, y como comentaba él, de que hace falta aunar esfuerzos, o sea, se estaba viendo de que hoy por hoy tenemos todos claro que hay 17 normativas, tenemos también todos claros y bajo nuestro criterio que hay un problema sobre todo de falta de consenso, falta de calidad. En cada comunidad se hace de una forma, cada centro lo desarrolla también un poco bajo su criterio. Bueno, por lo que nosotros, la institución nuestra, ha puesto en marcha es, por eso al hilo también que se decía de que hay la Confederación de Empresarios de Granada, las cámaras, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que hemos puesto en marcha es una iniciativa en el ámbito de vamos a aunar esfuerzos y vamos a trabajar todos en una misma línea. No tiene sentido de que cada uno vaya desarrollando su actividad. Entonces, en este sentido, nos hemos unido COE, la Confederación de Empresarios, las Cámaras de España, la Fundación Bertelsmann y una fundación menos conocida, pero que cuenta con el respaldo, en este caso, de Casa Real, que es la Fundación Princesa de Girona. Lo que se ha creado es una red
a nivel estatal que se llama la Alianza para la Formación Profesional Dual, la cual fue presentada hace aproximadamente un mes ante los Reyes, los cuales respaldan el proyecto. Y esta iniciativa lo que pretende es que trabajar todo en una línea. Nosotros tiene diferentes líneas de actuación, pero una de ellas es trabajar con las empresas para que puedan desarrollar sus proyectos de dual. Por lo tanto, hay un apoyo a esas empresas para que pongan en marcha los proyectos de dual. Principalmente ese apoyo, esa asistencia técnica, pues lo prestamos y apoyamos en las 3 comunidades que estamos anteriormente comentando, ¿no? Puesto que hay un servicio de asesoría técnica para, bueno, pues unir centros educativos con empresas, explicarles en qué consiste el sistema, etc., etc. Por otro lado está el dar conocimiento y prestigiar todo el tema de la formación profesional, ¿no? Hay un grupo de trabajo que es el tema de comunicación y ahí nosotros trabajaremos en esa línea. Y por otro lado, hay un apartado que es una red en la que se trabajan diferentes grupos, 10 grupos de trabajo. Cada uno de estos grupos de trabajo pues está liderado por una de las grandes, principalmente de las grandes empresas a nivel nacional. Una la lleva SEAT, otra la lleva Aldi, otra la lleva Resol, otro lleva diferentes empresas, lideran estos grupos de trabajo. Y al hilo de todo lo que se ha venido comentando, en uno, por ejemplo, se va a trabajar normativa. Pretendemos, por ejemplo, en este caso lo lidera la COE. Se pretende trabajar dentro de esos grupos de trabajo y que todo lo que se saque de ahí, presentarlo luego a los diferentes ministerios. Otro es el tema de la calidad. Creemos que hay unos principios mínimos de calidad que los proyectos deben de desarrollar, ¿no? Nosotros en esa índole hemos desarrollado, en la página web nuestra aparecen también unos mínimos criterios de calidad que deben de tener los proyectos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Que se comentaba también con anterioridad. Somos de la opinión de que eso, y creo que hay diferentes sistemas, pero se está dejando poco en manos del empresariado este tema y hay instituciones como Bankia, en este caso, que también se ha comentado, con la cual también tenemos un acuerdo firmado, va a llevar a cabo también uno de los grupos de trabajo nuestros, pues Bankia lo desarrolla, ¿no? En los que pues aportan becas. Nosotros somos de la opinión de que quien debe de asumir esa carga debe de ser el empresariado. El empresariado debe de entrar directamente en lo que es la formación y debe de entrar directamente en lo que es la beca, el contrato. Si no, no se involucra perfectamente en lo que es la formación. Si lo dejamos en manos de la Administración, de que dé la beca y esto no va conmigo, entramos en lo que es la discriminación y entramos en esta comunidad sí y no. Tenemos que todos aunar y que sea el empresario el que contribuya en este sentido, ¿no? Entonces, simplemente quería invitar yo sé que aquí hay lógicamente de otras comunidades que no son las 3 que he comentado con anterioridad, pero la red sí que está abierta a cualquier empresa que se quiera ir incorporando. En una primera fase estamos incorporando empresas que se quieran adherir a la alianza y, bueno, estarán informados de todo lo correspondiente a la formación profesional dual, van a montar congresos, grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Y también en una segunda fase, y ahí ya nosotros ya personalmente hablaré, además hoy, me gustaría después, como institución, la idea es incorporar también a instituciones educativas, puesto que no tiene sentido que trabajemos simplemente en la vía de sacar plazas, ¿no?, de ofertas sin trabajar con la demanda, es decir, tenemos que aunar ese puente entre lo que es los centros educativos y las empresas. Por lo tanto, también vamos a incorporar a instituciones educativas a lo que es la alianza y que hay un apartado, también un grupo de trabajo exclusivo que es centros educativos para trasladar las demandas que vosotros como centros educativos tenéis. Entonces, resumiendo, quería invitar a todas las empresas con las que trabajáis. En una primera fase estamos trabajando con las grandes empresas simplemente por un tema de que nuestra opinión es que las grandes empresas a su vez vayan trabajando a la cadena y vayan haciendo llegar este mensaje a la cadena de valor, y no podemos ir minipyme por minipyme haciendo llegar esto, pero invitar a vuestras empresas que se incorporen. En la web hay webs específicas donde podréis encontrar la información, en la web de la Fundación Bertelsmann, una web de la Alianza para la FP Dual.
y después a vosotros como institución, pues lógicamente también invitaros, ¿no? Y poco más por mi parte, dar las gracias por la invitación y mucho ánimo. Yo trasladar y me sumo al mensaje de optimismo de que estamos, creo yo, en esa ola que comentaba, que tiene muchas piedras por el camino, lógicamente, pero yo creo que esto, unido a otra serie de iniciativas, no solo en el ámbito de la FP dual ni de la orientación, sino otras cosas que hay que realizar, son necesarios sí o sí, porque esas tasas de desempleo de un 50% son totalmente inadmisibles. O sea, no, como país algo tenemos que hacer y yo creo que estas iniciativas tienden en el buen sentido. Gracias. Leandro. Bueno, yo para finalizar añadiría un punto que antes no se ha tocado. Yo estoy aquí en representación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Granada y la trayectoria sobre todo en Andalucía. No sé si saben ustedes que últimamente circula una valoración, digamos, chistosa de que Andalucía puede montar una sucursal de asesoramiento a aquellas comunidades autónomas que cambian de signo político para ver cómo hay que hacer frente a las nuevas orientaciones políticas, porque la verdad es que llevamos un largo periodo de tiempo negociando con posicionamientos políticos, en algunos casos, pues muy duros. Entonces, lo que, desde mi punto de vista, sobre este tema falta por añadir, y le pediría a la asociación que ha nombrado anteriormente, es que no haya discriminación, y creo que este ámbito es apropiado para comentarlo, que no haya discriminación cuando la normativa surja en las distintas comunidades hacia los centros privados. No puede haber discriminación en este tema a la hora de excluir, Y en Andalucía recientemente ha habido pues una cuestión en la que se ha ganado pues un recurso que se hizo a la normativa que pretendía la Junta sobre la regularización de los centros integrados de formación profesional. Bueno, pues se le ha hecho ver, el juez le ha hecho ver a la Junta que tiene que modificar su decreto porque no es posible la formulación que tenía. Totalmente discriminatoria hacia los centros privados y concertados. Entonces, esto es una cuestión que yo pido porque a ciertas posiciones políticas se les llena la boca de la enseñanza pública, pero a la hora de afrontar un sistema de formación dual necesariamente tiene que echar mano la Administración de la empresa privada, porque si no, no va a salir adelante el proyecto. Es una contradicción terrible, pero es una realidad. Entonces, discriminamos a los centros privados, pero no tenemos más remedio que echar del sistema privado de empresa para sacar esto adelante. Entonces, eso pediría que se nos tenga en cuenta como conviene, como procede y como merecemos. Y, por último, yo me despido diciendo que yo llevo 37 años dedicado a mi institución, a la Escuela del Ave María, y que el padre Manjón, que me imagino que muchos de ustedes conocen, cuando fundó sus escuelas, pues lo que hizo fue aprender haciendo. Era su método. Una escuela activa y los niños de la Escuela del Ave María aprendían haciendo. Yo creo que este tema hay que afrontarlo o se puede afrontar desde esa perspectiva. Vamos a trabajar, vamos a tomar nota de lo que vamos haciendo, vamos a mejorar, pero no nos paremos en seguir teorizando, que yo creo que hay suficiente teoría y lo que hay es que caminar hacia adelante. Muchas gracias. Bien, para terminar, yo decir que en esta nueva etapa de la formación profesional escuela-empresa es muy conveniente el trabajar en red. Trabajar en red, no ser un centro aislado. En el caso de las EFAs, pues esa red ya la tenemos constituida, no hay que hacer nada nuevo, está funcionando, lleva funcionando más de 40 años. Pero a la vez tiene que ser para nosotros pues un punto de exigencia más, una vuelta de tuerca más para conseguir la excelencia, para conseguir que esa calidad nos lleve a la excelencia.
porque pensemos que las empresas van a tener que decantarse por los centros educativos de formación profesional. Nosotros ya lo tenemos, pero ahora aparecen en escena en muchos centros, la mayoría de los centros que estaban en un sistema de formación profesional convencional. Dicho esto, pues simplemente agradecer la invitación a esta mesa, ha sido una gran satisfacción, y a la Fundación Betterment pedirle que continúe apoyando este gran proyecto y para nosotros un reto, una exigencia y un aportar a la sociedad del proyecto que estamos desarrollando. Gracias. Javier. 3 frases. Revolución optimista. Integración con las empresas. Dual empleo. Familia unidad. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos que cerrar la mesa. La verdad que creo que ha sido una jornada apasionante. Hemos hecho un repaso, yo creo que bastante exhaustivo a todo el proceso. Se han dado un montón de claves para mejorar y para trabajar. A mí, bueno, pues me sale aquí un decálogo interesante de ideas, ¿no? Fomentar la orientación, la formación de técnicos y tutores, la homologación de la formación y coordinación entre comunidades e instituciones, más información para el empresariado, copiar algunas fórmulas de otros países, como por ejemplo el tema de los incentivos fiscales, la libertad para que cada centro tenga su modelo. Hemos hablado de financiación, de la no discriminación de los centros privados, bueno, del trabajo en red, es decir, de un montón de cuestiones que lo que vienen a señalar es que se hace un gran trabajo, que se ha recorrido ya un camino, pero que queda mucho camino que recorrer todavía por delante. Agradecerle a Leandro, a Ignacio, a José y a Javier que hayan estado en esta mesa y agradecerle sobre todo a las EFAs ese trabajo que hacen, ¿no? Porque poder formar es un honor y es un privilegio que yo creo que está reservado a los mejores, ¿no? Aquellas personas que como San Benito pues creen en una sociedad civil útil a sí misma e intentan rescatar siempre la moral perdida. Muchas gracias.